Bueno, pues ahora sí que sí, empezamos. Bienvenidos y bienvenidas a esta charla de demostración sobre hipnosis y psicoterapia ericksoniana, aquí en el Instituto Erickson Madrid. En primer lugar, esta charla la iba a dar Teresa García, como suele hacerlo, pero bueno, os pido disculpas en su nombre porque está indispuesta, está con gripe y no puede, está sin voz, la pobre, o sea que difícilmente iba a poder hacerlo. Entonces, bueno, me voy a encargar yo, me voy a presentar, soy Julio Juanes, codirector junto con Teresa del instituto y profesor también de nuestro máster y bueno, y también psicólogo haciendo terapia aquí. Un poco la idea de esta pequeña charla es dar a conocer un poco la hipnosis ericksoniana y la psicoterapia ericksoniana, hablar un poco de Erickson, del instituto, hablar de la hipnosis desde un punto de vista científico. Luego hablaremos brevemente de la terapia con hipnosis y finalmente hablaré brevemente también sobre los cursos, el máster que damos, etc. Y en una segunda parte tendremos una pequeña demostración de lo que es una sesión con terapia ericksoniana. ¿De acuerdo? Y también al final tendremos un momento, pues si tenéis preguntas de algún tipo, pues también las responderé encantado. ¿De acuerdo? Bueno, primero vamos a hablar brevemente sobre si hay pruebas científicas de la eficacia de la hipnosis científica. La hipnosis siempre ha estado rodeada de un halo de misterio, de misticismo, incluso en algunas ocasiones incluso de magia. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Hoy en día ya tenemos suficientes pruebas para asegurar que es una disciplina científica y contrastada, como bien sabemos, y muy bien comprobamos en los tratamientos que hacemos con hipnosis y psicoterapia, de los que luego hablaremos. Voy a hablar brevemente de bueno, pues la persona por la que estamos aquí, que da nombre al instituto, que es el doctor Milton Erickson. Quizás muchos de vosotros ya le conocéis. Si no lo hacéis, es un personaje que creo que vale muchísimo la pena eh, leer sobre él, porque tiene una vida apasionante. Eh, Él nació en el año 1901, perdón, y uno de los puntos que marca su vida es un ataque de poliomielitis, con 18 años en 1919. Le dieron, nada, días de vida, y, porque estaba completamente paralizado, y para sorpresa de sus familiares y sus médicos, pues logró sobrevivir. Eh, Él más tarde se dio cuenta que lo que estaba haciendo durante esos momentos en los que estaba paralizado era autohipnosis. En ese momento no lo sabía. No tenía mucho que hacer, pues no podía moverse y también con ayuda de alguna de las enfermeras que le cuidaban, empezó a intentar mover algunos de sus miembros, en concreto los dedos. Empezó a intentar mover los dedos, cosa que era bastante complicada, pero él se imaginaba el movimiento, para darse cuenta que poco a poco los dedos de vez en cuando se le iban moviendo ligeramente. Se producían lo que hoy en día llamamos los movimientos idiomotores. Bueno, como digo, casi milagrosamente se recuperó de ese ataque de poliomielitis y, y llegó a estudiar medicina, sacándose los títulos de medicina, de psicología y psiquiatría, y termina un seminario de hipnosis con Carl Hull, uno de los nombres más, más importantes dentro del mundo de la psicología, que en ese momento estaba haciendo una investigación sobre hipnosis. Erickson le ayudaba, fue su primer contacto con la hipnosis más académica, más científica, y lo curioso del asunto es que en ese momento se utilizaban scripts, se utilizaban guiones para hacer la hipnosis. Y se medía lo que se llamaba por entonces la sugestionabilidad del sujeto. Cuando veían las tablas, veían que había alguien que estaba haciendo algo distinto, algo diferente, y que se salía de las tablas, cuando lo esperable era que las personas fuesen más o menos hipnotizables o sugestionables y se les daba incluso un valor en una escala. Había una persona que estaba haciendo hipnosis y que prácticamente tenía un 100% de sugestionabilidad, o sea, el 100% prácticamente de sus sujetos eran hipnotizados. Entonces no cuadraba aquello con las tablas existentes en aquel momento.
Aquel personaje era Milton Erickson. Entonces le llamaron y dijeron, bueno, vamos a ver qué estás haciendo, qué está pasando aquí, eh, para que te salgas de las tablas. Eh, y él lo que hacía era, en vez de seguir el guión, más que en el guión que le daban para hacer la hipnosis, él se fijaba en el sujeto que tenía delante y le acompañaba en ese proceso de hipnosis, le iba acompañando y iba leyendo sus reacciones y las iba teniendo en cuenta en el proceso de inducción. Eso hacía que personas que supuestamente eran poco o nada hipnotizables, de repente podían entrar fácilmente en un trance hipnótico. Esto empezó a dar lugar a toda una nueva vía de investigación sobre todo para el propio Erickson, que empezó a hacer trance hipnótico de una manera diferente, de una manera distinta. Luego hablaremos de eso. Tuvo diferentes cargos en diferentes hospitales, como podéis ver aquí. Hizo muchísima investigación sobre hipnosis, son famosos los artículos sobre investigación en hipnosis de Erickson y todavía son vigentes. Para después, al final de su vida, pasa a la práctica privada y a dar formación. Es fundador de la American Society of Clinical Hypnosis, la primera gran organización de hipnosis, y editor jefe del American Journal of Clinical Hypnosis. Entonces fue un gran promotor de esta nueva tendencia en la hipnosis que se alejaba de todo lo que venía anteriormente. Los últimos 10, 15 años de su vida son los más famosos, porque son en los que empieza a formar a los que fueron luego sus alumnos que continuaron con su legado, que han sido profesores aquí en el instituto y muchos hemos tenido la suerte de estudiar con ellos directamente. Y su práctica privada, que es también de la que se ha escrito mucho. Erickson era famoso por unas intervenciones muy distintas, en las cuales se tenía en cuenta a la persona que se tenía delante, sus singularidades y todas esas características que hacen esa persona única. Entonces pasaba de tratar un problema, un diagnóstico, como hacían muchos de sus compañeros, de los médicos de la época, y empezaba a tratar a personas, teniendo unos resultados sorprendentes. Además, sabemos hoy en día que la hipnosis es una herramienta, como veremos ahora en un momento, muy, muy potente para hacer diferentes cambios en las personas. Bueno, también otros hitos importantes, entre el 58 y el 68, colabora con grandes nombres como Gregory Bateson, Watzlawick o Halley, fundando el MRI, de donde vienen hoy en día la terapia breve, la terapia de familia y la terapia sistémica. Erickson ha sido la raíz de muchas terapias que hoy en día están muy en boga y se utilizan mucho y son conocidas por su gran efectividad. En el 79, Erickson y su último y principal alumno, hoy en día todavía director de la Fundación Milton Erickson en Arizona, en Phoenix, que es Jeffrey Syke, crean la Milton Erickson Foundation en Phoenix. Es la fundación a la cual pertenecemos nosotros, el instituto. La fundación tiene institutos repartidos por todo el mundo y nosotros somos uno de ellos. Y además, bueno, con mucho orgullo tenemos uno mm, de los programas de formación más completos dentro de la fundación. Esta fundación, la Fundación Milton Erickson, es reconocida por otras asociaciones muy importantes como la AMA, que es la Asociación Médica de Educación Médica de Estados Unidos, la APA, la Asociación de Psicología, y la American Society of Clinical Hypnosis, que fundó Erickson también. Son asociaciones, como digo, que reconocen a la Milton Erickson Foundation. Bueno, aquí hablaba antes de la influencia de Erickson en muchísimos tipos de terapia. Aquí tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo, bueno, pues la terapia de Nardone, tenemos la estrategia cognitiva, tenemos la terapia focalizada en soluciones, y tenemos nombres, bueno, también la PNL y otras muchas en las cuales Erickson influyó directamente. Aquí arriba tenemos los que se llaman los neo-ericksonianos, que digamos que es la generación que sigue a Erickson y los que han continuado con su legado. Son aquellos que estudiaron directamente con él y que han seguido ese camino, o que fueron contemporáneos y que han tenido alguna aportación importante en el campo de la psicoterapia y de la hipnosis ericksoniana.
Muchos de ellos han sido profesores aquí en el instituto, como decía, hemos tenido la gran suerte de formarnos con ellos, y tenemos también a Teresa García aquí, directora conmigo del instituto, en textos neoericksonianos. Como digo, Erickson coge la hipnosis y la moderniza, la lleva más allá de donde estaba por entonces. La hipnosis, tal y como se conocía anteriormente, es lo que denominamos hoy en día la hipnosis clásica. Es una hipnosis que se caracteriza, esta hipnosis clásica, por ser muy directiva, por el hipnotista tiene el poder, supuestamente, no es así, pero supuestamente en aquellos tiempos tenía el poder sobre la persona a la que hipnotizaba. Y era una posición muy autoritaria. Erickson se da cuenta que eso no es necesario. Antes se pensaba que sí, Erickson se da cuenta y luego se ha contrastado a través de mucha investigación, se da cuenta que eso no es necesario, que es más, cuando se colabora con el sujeto, e incluso se hacen trances muy ligeros, se puede obtener el mismo beneficio y el mismo cambio que se conseguía con la hipnosis clásica. Porque los orígenes, si nos vamos muy atrás, los podemos encontrar en Oriente, los faquires, los magos, los yogis, y es desde Oriente cuando se trae a Europa y se empieza a desarrollar como hipnosis de espectáculo, hipnosis que se hacía encima de un escenario. Fue cuando muchos médicos de la época empiezan a interesarse y empieza a utilizarse en otros contextos más médicos. ¿Qué es lo que denominamos la hipnosis clásica? Es ese momento en el cual se empieza a utilizar esta hipnosis más autoritaria, que luego deriva en la hipnosis ericksoniana, que es más conversacional y centrada en el futuro, no centrada en el trauma, como se utilizaba la hipnosis mucho antes que Erickson. Esa hipnosis clásica era una hipnosis eh, que iba a buscar ese trauma, iba a buscar ese problema. Y en hipnosis el sujeto se enfrentaba de alguna manera, a ese problema. Con Erickson eso no sucede. Erickson es un tipo de terapia, la terapia ericksoniana, decimos que está centrada en el presente y va hacia el futuro. No buscamos el origen del trauma, no es necesario, sabemos que no lo es, y hacemos tratamientos de traumas y traumas muy severos sin necesidad de ir ese trauma, y tenemos muchos pacientes que lo superan sin ningún problema. El enfoque ericksoniano, como digo, entonces está orientado a metas, está orientado hacia el futuro, hacia aquello que la persona quiere conseguir. Se entiende la hipnosis, más allá de cómo se entendía antiguamente, de un poder especial que tenía el hipnotista, como un fenómeno común y frecuente. Ya a día de hoy sabemos, luego hablaré brevemente de esto, que la hipnosis sucede en nuestro día a día, normalmente. Entramos y salimos de ese estado hipnótico sin darnos cuenta. Si lo pudiésemos medir, si pudiésemos llevar estos cables que hacen un electroencefalograma en la cabeza continuamente, veríamos que en muchos momentos del día tenemos ondas cerebrales asociadas a ese estado hipnótico. De esto hablaré ahora en un momento. Entonces es un fenómeno común y frecuente, y todos tenemos muchas experiencias que tienen que ver con esto. Por ejemplo, el ejemplo típico es que aquellos que conduzcáis y que vayáis conduciendo de un sitio a otro que conocéis bien, a lo mejor de repente eh, estás pensando en tus cosas y dices, anda, ya he llegado, ya estoy aquí. Y no me he dado cuenta ni siquiera de por dónde he pasado. Lo tengo tan ensayado el trayecto que ni me doy cuenta, he desconectado. Eso es un estado hipnótico. Es un estado que decimos que si te disocias y puedes conducir automáticamente, puedes estar pensando en tus cosas y llegas, no te ha saltado ningún semáforo, no te ha saltado ninguna señal, y es un estado natural que nuestra mente utiliza para poder hacer varias cosas a la vez. La hipnosis también es un estado que nuestra mente utiliza para aprender. Se producen aprendizajes muy rápidos, para bien y para mal. Una fobia se instaura muy rápido cuando hay un evento emocional muy intenso, y es un aprendizaje muy rápido. Con hipnosis podemos hacer que ese aprendizaje también se reaprenda de otra manera. Y por eso también la hipnosis es un muy buen tratamiento para las fobias. El enfoque ericksoniano utiliza técnicas naturalistas, es decir, la hipnosis conversacional. Como digo, no hace falta esos trances más profundos que buscaba la hipnosis clásica. Son trances muy ligeros.
tan ligeros como que se pueden dar durante una conversación. Podemos, el practicante de hipnosis ericksoniana está entrenado en ver esos pequeños trances en la conversación y empezar a aprovechar durante la conversación, a aprovechar esos pequeños estados de trance para empezar a hacer pequeños cambios. Luego después, como veremos en la demostración también, se hace una hipnosis más profunda, que se parece desde fuera, puede parecerse a una relajación, pero es mucho más que una relajación. No, no tiene que ver. Es parecido desde fuera, como digo, pero no tiene que ver. Y además, Erickson aporta un concepto novedoso de lo que es el inconsciente. La idea del inconsciente venía con una idea muy freudiana, muy de Freud, como esa parte de la mente que almacena todo eso, lo malo, lo que está reprimido, todas esas cosas a las que es mejor no atender o ir con mucho cuidado ahí. Erickson amplía ese concepto de inconsciente. Hemos visto también, tenemos eh, muchas pruebas de que esto efectivamente es así. El inconsciente es un almacén de recursos, de aprendizajes, de todo aquello que hemos ido aprendiendo en nuestra vida y que a lo mejor ni siquiera recordamos conscientemente, está almacenado en el inconsciente. Y muchísimos recursos. Erickson, cuando iba a buscar recursos en la persona para solucionar un problema, muchas veces iba al pasado. Nosotros una de las técnicas que utilizamos es la hipnosis regresiva, que se llama, pero no es una hipnosis regresiva como se utiliza en otros ámbitos para ir a vidas pasadas o ir al trauma, como decía, es una hipnosis que utilizamos para ir a buscar recursos, aprendizajes que tiene la persona que han quedado relegados a un contexto concreto o a un momento concreto y que si se traen al presente son muy útiles para solucionar muchos problemas. Entonces, el inconsciente se considera desde el enfoque ericksoniano como un reservorio de recursos, aprendizajes, habilidades y todo aquello que la persona puede necesitar en un momento dado. Erickson decía que la hipnosis es una focalización de la atención. Y un poco la idea es, como esta foto que veis aquí, es focalizar la atención como si fuese un rayo láser en algo en concreto y empezar a poner recursos en ese foco de atención, que es lo que va a empezar de manera inconsciente a cambiar la visión que tiene la persona de aquello que quiere cambiar. Entonces, el cambio inconsciente suele ser curioso porque la persona va cambiando casi sin darse cuenta. Va empezando a tener comportamientos diferentes. Unos son más conscientes, otros menos, pero es un cambio muy progresivo, aunque a veces también es muy rápido. Pero eso todo se da por esta focalización de la atención, que es lo que crea el estado hipnótico. ¿Qué se siente durante una sesión de hipnosis? Pues, como decía, se está con la atención focalizada. La persona está muy enfocada en lo que está diciendo el terapeuta, en este caso, es lo que buscamos. Eso que está diciendo el terapeuta tiene todo ese contenido más terapéutico y estamos intentando a lo mejor cambiar creencias que ya no le funcionan a la persona y le está causando un problema, crear nuevos aprendizajes. De hecho, Erickson decía que la hipnosis crea un contexto en el cual el aprendizaje es posible y es mucho más fácil. Más, la terapia ericksoniana consideramos que es un aprendizaje más rápido de lo normal. Entonces, creamos un contexto en el que el paciente o el cliente está aprendiendo nuevas habilidades, nuevos recursos que tenía aparcados, vamos a decir. Se duplica la capacidad de procesar a uno o varios niveles. Erickson era famoso por esa comunicación que tenía él, se llamaba a diferentes niveles, o comunicación consciente e inconsciente. Entonces, estamos comunicando conscientemente, hay una comunicación con el inconsciente para hacer pequeños cambios. Disminuyen las sensaciones corporales, se produce ese fenómeno que llamamos disociación, que no tiene nada que ver con los trastornos disociativos, que se llama, no es un trastorno, es simplemente la experiencia de un estado que se parece mucho al de la relajación, en el cual disminuyen esas sensaciones corporales y puedes mentalmente disociarte de ti mismo. Aumenta también la esperanza y la motivación. El estado hipnótico, ya por sí solo, ayuda a aumentar que la persona consiga tener diferentes puntos de vista sobre sus problemas. Eso da mucha esperanza, porque
Los pacientes suelen venir en un estado de alta desesperanza. No se creen capaces de poder solucionar sus problemas. Al tomar esa perspectiva nueva, empiezan a verse capaces, empiezan a verse más capaces. Y eso crea una motivación diferente y un estado de esperanza en ello. Es algo que buscamos, además. ¿Qué correlatos neuronales se producen durante una sesión de hipnosis? Es decir, ¿qué sucede en el cerebro? Cuando hablamos de correlatos neuronales, hablamos de qué sucede en el cerebro. Y esto ya lo tenemos bastante medido. Se registra una predominancia de ondas Z, en algunos casos brevemente ondas gamma, que bueno, lo explicaré luego, para no adelantarme mucho, explicaré lo de las ondas, pero las ondas que predominan en el estado hipnótico son las beta, que están por encima de las de sueño y por debajo de las que están asociadas a una relajación o a una meditación. Se utilizan los hemisferios, se equilibran, perdón, los hemisferios cerebrales. Se ha observado que en el estado hipnótico hay no hay una predominancia de ninguno de los dos hemisferios, hay una colaboración. Están los dos prácticamente igual de activos. Lo que da una gran actividad del cuerpo calloso, que es esa parte que conecta los dos hemisferios, que además sabemos que con el entrenamiento en hipnosis, cuando una persona entra más en hipnosis, está desarrollando ese cuerpo calloso y está ayudando a su cerebro a que cree una colaboración, un equilibrio entre esos hemisferios cerebrales que es altamente beneficiosa. Se activa también el cíngulo anterior y se activa lo que se llama el conectoma cerebral. Voy a explicar ahora todo esto brevemente. El conectoma cerebral es toda esta parte que conecta todo el cerebro, es donde se produce la autoconsciencia, lo que nos hace ser autoconscientes de quiénes somos. Por eso también en hipnosis se consigue una perspectiva diferente sobre lo que somos o sobre cómo estamos cambiando. Que al final, al fin y al cabo, todo lo que somos es cambio. Y gracias a la hipnosis y a todo lo que hacemos en ese estado, somos más conscientes de cómo vamos cambiando, cómo podemos cambiar de la manera que queremos y darnos más control a nosotros mismos o a la persona a la que estamos tratando con hipnosis, se le da más control sobre aquello que no controla. Siempre ha existido esa idea de que en hipnosis se pierde el control, nada más lejos de la realidad, todo lo contrario, se gana control. Es un entrenamiento para tener, como digo, más control sobre aquello que normalmente no podemos controlar. Es impulsor para tomar las riendas de nuestras vidas, como digo. Por ejemplo, la motivación y la autoestima son dos puntos muy importantes que se suelen tratar en el estado hipnótico. Este conectoma moviliza todo el cerebro. Volvemos otra vez a esa idea de equilibrio entre los hemisferios. Estas son las ondas. Normalmente, durante el día, en el estado de vigilia, tenemos una predominancia de ondas beta, que están asociadas a vigilia, a alerta. Si nos relajamos, entramos en ondas alfa. No es que el cerebro no produce ondas puras, digamos, sino hay una predominancia, como digo, de unas ondas o de otras. Cuando hay una predominancia de ondas alfa, estamos física y mentalmente relajados, despiertos pero somnolientos. Es el estado que se produce, por ejemplo, durante la meditación. Si seguimos bajando, tenemos las ondas teta, que estas sí que están asociadas a una meditación más profunda y a la hipnosis. Aquí hay procesando la información interna sin importar el mundo exterior. Aquí ya estamos en un estado interno, focalizados en nuestro interior, que es lo que buscamos en el estado de hipnosis. Es estar ensimismado, hipnotizado, meditando de una manera más profunda. Y por último tenemos las ondas delta, que son las que se dan en el sueño. Sueño profundo y pérdidas en sensaciones corporales. Hay una disociación completa de nuestra mente en el sueño con respecto a nuestro cuerpo. Básicamente significa que no sentimos nuestro cuerpo cuando estamos en delta. Y luego tenemos las ondas gamma, que son ondas de ráfagas muy cortas, que son los que nos dan esos momentos creativos, esos momentos de ajá, de insights muy rápidos, de anda, ya sé lo que tengo que hacer. Tenía este problema y de repente sé lo que quiero hacer. Nuestro cerebro
tienen mayor acceso a las ondas gamma cuando hemos bajado previamente a zeta. Si bajamos aquí, es mucho más fácil que luego surja ese insight, que es lo que suele suceder muchas veces después de una sesión de hipnosis. Trabajas el problema desde la parte inconsciente y te surge esa idea que dices, vale, ya creo que sé ya por dónde tengo que ir, o tienes esas intuiciones, o simplemente te empiezas a dejar guiar por esa tendencia un poco más automática de tu inconsciente que quiere hacerte mejorar. Las ondas beta, como digo, predominan en el estado hipnótico. Tiene una frecuencia aproximadamente de 4 a 8 hercios. Se producen cuando hay una búsqueda y procesamiento de información simultánea en todo el cerebro. Recordad que decía que el cerebro está equilibrado en el estado hipnótico, entonces puede funcionar todo a la vez, no hay una predominancia. Entonces, digamos que estamos poniendo todos nuestros recursos a trabajar a la vez, en solucionar algo. Esta es una de las grandes ventajas de ese estado hipnótico en terapia. Y suelen aparecer cuando se está disociado, meditando o en hipnosis. Decía que se producía la activación del cíngulo anterior, lo tenéis aquí, esta parte de aquí. Es esa parte que monitoriza errores y conflictos, se carga de la regulación emocional, de la atención, de la toma de decisiones y también del el procesamiento del dolor. Hay muchísima investigación sobre la eficacia de la hipnosis en el procesamiento del dolor, en el manejo del dolor. De hecho, el instituto está colaborando con un hospital de aquí de Madrid en temas de dolor, de control y manejo del dolor para los pacientes y bueno, pues ahí estamos andando. Y hay un interés por el mundo de la medicina o la hipnosis. Incluso hay países en los cuales ya está regulado la utilización de la hipnosis como anestesia. Analgesia para el dolor y como anestesia también. Incluso como en algunos países se ha utilizado como sustituto de la anestesia completa en pacientes y con muy buenos resultados. Entonces, se activa la zona del cerebro que corresponde a la experiencia narrada. Es decir, si estas máquinas, que es las llamadas las TEP, que es de máquinas de emisión de positrones, midiendo el cerebro, lo que conseguimos es que en el estado hipnótico nuestro cerebro, para nuestro cerebro es real lo que está sucediendo. Si le decimos a alguien, imagínate que estás caminando por un bosque, la parte que se va a activar es la de la imaginación. En hipnosis, si a alguien le dices, estás caminando por un bosque, la parte que se activa es la parte del movimiento. Para el cerebro la experiencia es real. Lo cual quiere decir que en hipnosis estamos dando lo que supuestamente para el cerebro es una experiencia real. Entonces, imaginaros las ventajas que tiene, por ejemplo, en el tratamiento de fobias, poder hacer que un paciente tenga una exposición progresiva al estímulo fóbico, sabiendo que está seguro, sentado en la consulta y que no va a pasar nada. Y para el cerebro eso es real. Y ahí es donde se produce ese reaprendizaje. Porque al final la fobia no deja de ser un aprendizaje muy rápido de algo que ha sucedido en algún momento y que nuestro cerebro va generalizando de alguna manera. Con la hipnosis podemos reaprender ese aprendizaje antiguo y cambiarlo a algo que no nos cause el problema que nos estaba causando. Vamos a viajar un momento al pasado, brevemente, y vamos a hablar de nuestro premio Nobel, Santiago Ramón y Cajal, el cual fue uno de los pioneros en España del uso de la hipnosis. Es algo que además poco conocido, pero Ramón y Cajal, antes de dedicar ya su vida finalmente a las neuronas y a la búsqueda de tinciones para las neuronas, tenía una clínica de hipnosis en Valencia, quiero recordar que era, con muchísimo, muchísimo éxito. De hecho, dudó el dejar esa clínica de hipnosis porque le daba mucho dinero y lo otro, que finalmente le dio el premio Nobel, le daba mucho menos dinero, arriesgó, hizo bien y siguió por ahí, pero escribió muchos artículos sobre la hipnosis. Uno en concreto se titula Dolores del Parto, pues se electrocutó y vemos también, no están puestos aquí, no están puestas las fechas, no se ven. Bueno, vemos también cómo a los días incluso le empieza a crecer la barba y cómo también se regenera.
Bueno, esto en cuanto a, eh, la parte más técnica de la hipnosis. Vamos a hablar brevemente primero de la terapia, de en qué consiste un poco, cómo es la terapia con hipnosis y psicoterapia ericksoniana, y luego hablaré de la parte de la formación. En primer lugar, la terapia. ¿Qué ocurre durante la hipnosis en terapia? Hay lo que se llama un estado de expansión mental o focalización de la atención. Existe esa relajación, esa sensación de paz y de tranquilidad que permite tomar una perspectiva nueva sobre ese problema que queremos cambiar. Hay un acceso a habilidades y a recursos que hemos ido almacenando durante toda nuestra vida. Es impresionante ver durante las sesiones cómo la persona, sin darse cuenta, como esto lo hacemos todos, tenemos aprendizajes que en su día pensábamos que únicamente servían para algo en concreto, algo muy pequeñito, y cuando los empezamos a aplicar a un contexto que tenemos problemático, ese problema empieza a cambiar, empieza a desaparecer. Erickson, una de las cosas que hacía era ir a la infancia mucho, a los momentos en que la persona está, sin darse cuenta, aprendiendo grandes habilidades. Por ejemplo, andar. Una de las grandes inducciones hipnóticas que hacía Erickson era llevar al sujeto, al paciente, al momento en el cual estaba aprendiendo a andar. Esa habilidad que tenemos todos ahí guardada, cuando se aplica en otros contextos, nuestro cerebro, nuestra mente empieza a reciclarla de alguna manera y aplicarla de formas diferentes y creativas. Y eso ayuda a solucionar problemas. También quedan en suspenso las dudas y los temores. Al estar disociados, apartados del problema, tomando esa nueva perspectiva, podemos tener nuevas ideas y nuevos abordajes en ese problema. Y por supuesto, hay una relajación corporal y mental. Esto, entre otras muchas cosas. ¿Qué beneficios tiene la hipnoterapia y la psicoterapia ericksoniana? Bueno, pues tiene muchos, pero bueno, 3 puntos. Primero, a nivel personal, por ejemplo, puede haber más constancia en aquello, podemos trabajar la constancia en aquello que queremos, por ejemplo, hacer más ejercicio, seguir una dieta, estudiar. También el superar el malestar emocional, cuando hay cosas que no nos funcionan bien, cuando hay una emoción que tenemos bloqueada, atascada, que no comprendemos bien o que estamos bloqueados en un proceso vital. Es muy común también que tenemos pacientes que simplemente no saben qué les pasa, pero están bloqueados en algún proceso que están llevando a cabo en su vida. Entonces, gracias a la hipnosis pueden tomar esas nuevas perspectivas. En el ámbito del trabajo, de los estudios, podemos trabajar para ganar concentración, la gestión del tiempo, la gestión del estrés. Un tratamiento que yo hago bastante es el tratamiento con opositores. Opositores son personas que van a hacer un examen a nivel estatal y bueno, gubernamental para ser jueces o profesores en escuelas públicas, etcétera. Son exámenes bastante duros que tardan en sacarlo, bueno, están estudiando durante incluso años. Entonces tienen que trabajar mucho la parte de la concentración, la memorización, pues, como digo, la gestión del tiempo, el estrés también. Entonces, esto con hipnosis también se les entrena a conseguir esto. Esto sería en el campo de los estudios, pero también en el ámbito del trabajo. A nivel corporal, como he comentado antes, manejo del dolor, ayuda a reducir el insomnio, ayuda en las adicciones. Una sesión típicamente dura aproximadamente hora y media. Son sesiones más largas de lo normal cuando las comparamos con otras psicoterapias, porque primero damos mucha importancia a la parte que llamamos de la entrevista, en la que vamos recabando información para luego hacer la parte de la hipnosis más personalizada. También en esa entrevista, digamos, vamos haciendo esa hipnosis conversacional, vamos ya haciendo trabajo. Entonces, alargamos un poco más para luego tener tiempo para hacer la intervención hipnótica, que es el momento en el cual hacemos aparentemente desde fuera relajación em, y, y la persona entra en ese estado de hipnosis en el cual ponemos el contenido que hemos trabajado durante la sesión para que se trabaje desde la parte inconsciente. Entonces tenemos la entrevista con hipnosis conversacional y luego la intervención hipnótica, que esta normalmente la grabamos, se le da al paciente la grabación de esta parte, en el cual se oye al terapeuta guiar
en ese proceso. Esa grabación el paciente se la lleva y la escucha durante los días siguientes a modo de como si fuese una meditación guiada, vamos a decir, de estas que hay ahora también muchas, pero es distinta, porque aquí sí que alcanzamos un estado hipnótico, no es un estado meditativo. Nos quedaríamos, como decía antes, en ondas alfa, vamos a ondas teta. Las sesiones tienen un gran poder motivador. La persona, al tomar una perspectiva diferente, es capaz de tomar diferentes perspectivas sobre sus problemas. Y el ánimo con el que la persona sale de la sesión es muy positivo y conlleva una curiosa actitud de cuerpo relajado y mente determinada a mejorar. Bueno, esto en cuanto a lo que sería la terapia. En cuanto a la formación que ofrecemos en el instituto, por un lado tenemos la parte de terapia, tenemos las consultas terapéuticas y por otro lado tenemos la parte de formación, como miembros como digo, de la Fundación Milton Erickson, ofrecemos diferentes titulaciones. Las dos principales son las que llamamos experto en hipnosis e hipnosis ericksoniana y el máster en hipnosis y psicoterapia ericksoniana. La diferencia principal entre estas dos, porque lo que es el contenido es muy parecido, el contenido teórico es el mismo, ahora voy a hablar brevemente de lo que les diferencia. El experto en hipnosis ericksoniana está enfocado para aquellas personas, tenemos muchos alumnos que a lo mejor no tienen un perfil o no quieren dedicarse a la terapia. Y estudian con nosotros primero pues, como desarrollo personal, porque esto se puede aplicar a uno mismo y uno lo puede aprender y le da además una visión muy, muy amplia y muy diferente de muchos de los problemas cotidianos que podemos tener. Entonces, para eso está este experto, que tiene menos horas, frente al máster, que es máster en hipnosis y psicoterapia ericksoniana, que sí que está enfocado eh, a las personas que sí que quieren aprender a hacer terapia. Tenemos muchos alumnos que son médicos o psicólogos o que se dedican a diferentes ramas sanitarias y quieren aplicar la hipnosis y la psicoterapia ericksoniana en su campo. Pues hemos tenido, por ejemplo, pues y tenemos médicos de muchísimas ramas de la medicina, fisioterapeutas, dentistas, y utilizan la hipnosis. Entonces, esta parte del máster, que ahora lo comentaré brevemente, el máster que tiene el doble de horas, porque tiene horas de supervisión y tiene también una formación adicional que ahora comentaré, que el experto no tiene, que se queda más en la parte más de la teoría y también práctica, también hay práctica. Bueno, en el instituto ofrecemos 4 modalidades para cursar este experto y el máster. Primero tenemos el intensivo presencial, que por la formación completa, tanto del máster como del experto, son 2 años. Es un poco menos, son 10 meses por curso, entonces un total de 20 meses, pero son 2 años prácticamente. Entonces, el intensivo presencial ayuda a que las personas puedan hacer un año entero en 15 días, en nuestro curso de verano. Durante 15 días en verano, entre finales de julio y principios de agosto, tenemos 2 semanas en las cuales todos los días tenemos clase y es solamente presencial, debido a la exigencia de estar aquí todos los días, etcétera, hacerlo online es demasiado. Entonces, eso solamente lo ofrecemos de manera presencial. De hecho, tenemos alumnos que viajan desde Sudamérica para estudiar con nosotros y se ven aquí los 15 días y hacen el primer año completo de ese máster o de ese título de experto. Se puede estudiar el máster o el experto de forma presencial, aquí en el instituto, que hay plazas limitadas. Se puede hacer online en directo, es decir, tal y como está sucediendo esta clase. Aquí tenemos gente aquí que no podéis ver, lo tenemos aquí público presencial y estáis los online y de esta misma manera se dan las clases. ¿Vale? Es muy interactivo, es muy participativo y hacemos todo lo posible para que los alumnos que están online sientan que están aquí en la medida de lo posible. ¿Vale? O sea, que intentamos traspasar un poco la barrera esta de la pantalla y que los que estáis ahí online tengáis la sensación de que estáis aquí con nosotros.
¿vale? Pues se puede preguntar en cualquier momento, se puede interaccionar, se hacen los mismos ejercicios, etc. Entonces se puede hacer todos los cursos de manera presencial o online en directo, muy interactivo, prácticamente equivalente al presencial, como digo. Y por último, todas las clases se graban para que luego el alumno pueda acceder a ellas en diferido. Si un alumno no ha podido venir a una clase porque ha tenido un problema o el alumno quiere repasar la clase, tenemos un campus online, cada uno tiene su clave de acceso y puede acceder a la grabación de la clase, del mismo modo que vosotros podréis acceder también a la grabación de esta charla, que se os enviará, ¿vale? El acceso para que podáis revisarla o aquellas personas que no han podido conectarse pues puedan revisarla también. Pues de la misma manera las clases funcionan así. En todas las modalidades, en el experto y en el máster, está incluido un fin de semana, que son 20 horas por año, de prácticas presenciales o online también, atendidas por varios profesores y con visualización de vídeos de Milton Erickson. Analizamos y vemos vídeos, vemos muchísimo material aquí en el instituto para poder ver, poder analizar y que los alumnos también aprendan no solamente a través nuestra, sino también a través del propio Erickson y de sus alumnos. Entonces, estos fines de semana suelen ser ahora, los tenemos ahora en junio, al final del año, los alumnos tanto de primero como de segundo, un fin de semana entero hacen las prácticas de todo lo que han aprendido durante el año. Entonces, el máster y el experto se componen de 10 módulos, cada uno al mes, que es un sábado al mes, y luego el fin de semana de prácticas en junio. Toda esta información, si os interesa, nos mandáis un email y os la enviamos, os enviamos el folleto informativo para que lo tengáis, ¿vale? Para no enrollarme yo mucho con este tema, no aburriros demasiado, os doy un poco una visión así más global. En el máster, que son más horas, como os decía, es el doble de horas prácticamente, se incluyen horas de supervisión presencial y online un viernes al mes. Como os he dicho, las clases son los sábados, pues el viernes los alumnos que estén haciendo el máster tienen supervisión. La supervisión es una una interacción más cercana, ¿vale? Se hacen ejercicios más enfocados a lo que es la terapia, a una supervisión más personalizada también. Los alumnos saben hacer casos reales, sobre todo ya en el segundo año, saben hacer casos reales, se les analiza en detalle, tanto Teresa como yo, con el profesor correspondiente, y se hace un análisis muy detallado de esa intervención, enfocada a formar a la persona desde ese abordaje más psicoterapéutico. Bueno, antes de pasar a los otros cursos, repito, tanto el máster como el experto son clases una vez al mes, un sábado al mes, 8 horas, de los diferentes módulos. Tenéis en la web. Ahora me conecto un momento a la web para que lo veáis y os lo explico brevemente. La gente que está haciendo el máster, el viernes, antes de ese sábado, tiene unas pocas horas por la tarde, hora de Madrid, de supervisión. En junio tenemos las prácticas para todos los alumnos y además los alumnos que estén cursando el máster como formación adicional van a tener acceso a 10 clases de alumnos de Erickson que se han dado aquí en el instituto en el pasado. Entonces van a poder también formarse con esos alumnos de Erickson a través de esas grabaciones que tenemos de las clases que dieron. Y eso lo tendrán en su campus personal, en su sección del campus, y lo van viendo durante el año, esos 5 módulos adicionales, entre los cuales están pues, 2 de las hijas del propio Erickson y diferentes alumnos que se han formado con Erickson. Otros cursos que tenemos uno que es una introducción a la hipnosis, son solamente 5 horas, es un curso en diferido, ¿vale? Es una grabación, es cortito, es para tener idea de lo que es la hipnosis, algunos ejercicios, algunas ideas para poder empezar a hacer algo de hipnosis. Y como digo, es online, es en diferido, el alumno se da de alta y tiene acceso a hacerlo a su ritmo, viendo los vídeos correspondientes, y hay también una tutoría, eso conmigo, online, y es así en directo.
Es así para ver dudas y para hacer algunos ejercicios, etc. Tenemos un curso que se llama Habilidades Básicas en Hipnosis Ericksoniana, que estos son 18 horas, es un fin de semana completo, es presencial y online. Se suele dar en septiembre, de hecho tenemos una convocatoria, vamos a tener una convocatoria en septiembre, que es un curso completo sobre hipnosis. Se da hipnosis, se dan técnicas de hipnosis, el alumno sale preparado para hacer una intervención en hipnosis sencilla, ¿vale? Y sabiendo cómo manejarlo. Es una muy buena introducción previa a lo que sería el máster, ¿no? O el experto. Mucha gente antes de apuntarse, pues bueno, pues tiene una primera experiencia, así nos conoce, en este curso que es más corto. Tenemos cursos también de autohipnosis, que este es más corto, es 8 horas, se da online, se da a final de año, alrededor de noviembre, diciembre. Tenemos uno de hablar en público, que son también 8 horas, este es solamente presencial, porque se hacen muchos ejercicios, etcétera, y enseña a los alumnos a, pues, a hablar en público, a desenvolverse bien haciendo una presentación, etcétera. Tenemos un curso sobre rapport, que el rapport es cómo conectar con otras personas y mantener una conversación, ¿vale? Utilizar técnicas de hipnosis conversacional para, para conectar con la gente. Este es un curso también que se hace durante el año, dependiendo de las fechas. Es online, 100%, y tiene una duración de unas, creo que son 8 horas, 8 o 10 horas, si no recuerdo mal. El lenguaje no verbal, de hecho en el máster se estudia el lenguaje no verbal, es una de las grandes habilidades que tenía Erickson, y, y se enseña al alumno a desarrollarlas. A aquellos alumnos que quieran formarse con más profundidad en las técnicas del lenguaje no verbal, del análisis del lenguaje no verbal, tenemos un curso también de 12 horas, que lo da José Manuel, que es nuestro profesor, uno de los profesores del instituto, que es experto en este área. Tenemos otro curso también, por ejemplo, que es consecución de metas, memorización y estudio. Estos son también unas 12 horas, es completamente online. Y aquí damos un poco lo que explicaba antes. Son técnicas para terapeutas que quieren ayudar a sus pacientes a conseguir metas o personas que quieren conseguir metas. Y damos técnicas con hipnosis y autohipnosis y otras diferentes para la consecución de metas, para trabajo de memorización y de estudio. Entonces, bueno, son la oferta de otros cursos que tenemos en el instituto. De todas formas, voy a meterme ahora brevemente en la página para indicaros dónde está toda la información, institutoericksonmadrid.com, y tenéis aquí el email, institutoericksonmadrid@gmail.com, por si queréis más información para contactar directamente con secretaría. ¿Vale? Bueno, voy a poner un momento la web. Dime, te escucho. ¿En la hipnosis se Ujú. queda uno dormido o está consciente? O sea, está... Está consciente. La hipnosis la persona se está dando cuenta en todo momento de lo que está sucediendo, ¿vale? Y se escucha a la persona, lo vais a ver ahora. ¿Y se parte de la conversación o se parte del cuerpo? Se puede partir, es buena pregunta esa, de ambos sitios. Podemos empezar a acceder al estado hipnótico desde el propio cuerpo o desde la conversación. Ambos es válido y llegamos al mismo estado. A ver, ¿alguna cosa más? ¿No? Bueno, voy a enseñaros un momento. Aquí, bueno, mira, aquí tenéis el intensivo de verano presencial. ¿Quieres esto? No, tengo esto. Del 28 de julio al 8 de agosto es la formación. Son 2 semanas completas. Aunque hay un fin de semana en medio y un par de días que no hay clase, que se da descanso. Y el resto son 5 días, cada día un módulo, fin de semana de descanso. Luego, siguientes 5 días de lunes a viernes, los siguientes módulos. Y luego el fin de semana las prácticas. Entonces hacemos, como os decía, lo que equivaldría a un año en 2 semanas. Toda la información del máster la tenéis aquí arriba, o de máster. Es aquí toda la información. Como digo, son 20 módulos, 10 módulos por año, 8 horas cada módulo y es un sábado al mes.
En todos ellos se incluyen 20 audios y transcripciones de sesiones de autohipnosis, porque los alumnos se van entrenando también en entrar en el estado hipnótico. Hay las sesiones de prácticas, de ejercicios prácticos, que son 40 horas en total, 20 horas al año, en un fin de semana. También 10 clases magistrales de profesores discípulos directos del doctor Erickson, que son clases grabadas para ver a través del campus. Aproximadamente 100 horas. Son cursos largos, cada curso de estos era un fin de semana entero en su día. ¿Vale? Entonces el alumno tiene 5 clases de estas cada año, repartidas durante el año para ir viéndolas. También existe la supervisión, que son estos viernes previos a cada módulo, que son más o menos 50 horas al año. También se incluye visualización de clases de Erickson, demostraciones e incluso terapia personal. O sea, se puede hacer terapia con Teresa y conmigo, como también parte de esa supervisión y de demostrar lo que es una sesión de terapia. ¿Vale? Este sería el máster. El experto es exactamente lo mismo, lo tenéis ahí, pero más sencillo. Como digo, está enfocado a personas que a lo mejor no quieren esa parte más de terapia, ¿vale? Entonces, son los mismos 20 módulos, es exactamente igual, se incluyen los 20 audios y las prácticas, y el resto no. Entonces, es una versión más sencilla, ¿vale? Como veis, la versión del máster está más enfocada al trabajo terapéutico. Os cuento brevemente los módulos, aquí tenéis también los precios, etcétera. Los módulos que se dan, para que tengáis una idea. Empezamos por los fundamentos. El primer módulo es el de fundamentos de hipnosis ericksoniana, en el que el alumno empieza ya a entender el proceso de hipnosis ericksoniana y empieza a saber cómo llevarlo a cabo, cómo utilizar la hipnosis. Siguiente es la entrevista o hipnosis conversacional, son esas técnicas que utilizamos durante la conversación. Tenemos uno que es la interpretación del lenguaje no verbal desde la perspectiva ericksoniana, cómo también leer a la persona que tenemos delante para encontrar información en su lenguaje no verbal y en su comportamiento inconsciente. Estudiamos hipnosis clásica, que suele llamar la atención, porque dice, bueno, si Erickson se movió de la hipnosis clásica, ¿por qué la estudiamos? Porque la hipnosis clásica consideramos que es la madre de la hipnosis ericksoniana, y Erickson la utilizaba muchísimo, transformada, pero la utilizaba mucho. Entonces, vamos a esos orígenes y estudiamos técnicas de hipnosis clásica también. Luego hay 2 módulos de metáforas. Nos tenemos la suerte de contar con la que es la gran experta a nivel mundial en metáforas, que es Teresa García, que tenemos un libro publicado sobre metáforas y que es además la parte central del tratamiento ericksoniano, que es el utilizar la metáfora en el estado hipnótico. ¿Por qué? Porque el inconsciente se comunica en otro lenguaje, en un lenguaje distinto. Alguien decía, el inconsciente se comunica con el lenguaje de los sueños, y es verdad, es un lenguaje muy onírico, muy metafórico, le encantan las historias. Entonces, se ha visto que no es muy útil dar sugestiones directas en el estado hipnótico. Funciona mucho mejor cuando trabajamos a través de historias, de metáforas, que el inconsciente las coge y las acepta mucho mejor para producir el cambio que se desea. Entonces es la parte principal, la del trabajo con metáforas. Y luego también tenemos módulos de ya aplicación de todo esto en situaciones más concretas. Por ejemplo, el tratamiento de la ansiedad, del estrés y las fobias, desde la perspectiva ericksoniana, el tratamiento del tabaquismo. Se estudia el método que utilizamos aquí en el Instituto Erickson Madrid, que es el método que ha desarrollado Teresa García, que tiene un altísimo porcentaje de éxito. Estudiamos lenguaje, el lenguaje ericksoniano, de qué manera hablamos para producir esos estados de trance. También tenemos un módulo de discípulos de Erickson, en el que se ven vídeos cortos de intervenciones o técnicas que han dado también los alumnos de Erickson cuando han pasado por aquí por el instituto. O sea, incluso los alumnos que hacen el experto, que no tienen acceso a esas clases completas, tienen un módulo junto con los alumnos del máster. Todos estos módulos son comunes, los alumnos estudian todos juntos, los del experto y los del máster. Tienen acceso también, aparte de esa información. Y el segundo año entramos más en tratamientos concretos, por ejemplo, el tratamiento del dolor,
También módulos que enseñan técnicas más avanzadas, como la regresión y la progresión en hipnosis, el tratamiento de la depresión, el tratamiento del duelo y la crisis existencial, el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo. Son tratamientos más concretos, enseña al alumno cómo llevarlos a cabo, pero no solamente eso, porque incluso el alumno que no quiera tratar estos temas está aprendiendo muchísimas otras cosas, está aprendiendo técnicas diferentes, perspectivas distintas. No solamente es, o sea, yo suelo decir que los módulos que son sobre tratamientos de algo, es la excusa que nos ponemos para seguir estudiando otras muchas cosas. ¿Vale? O sea, no os confundáis, no solamente se trata eso, y uno además aprende y se da cuenta de muchas cosas a nivel personal para aquellos que no quieran hacer terapia. Tenemos un módulo de historia de la hipnosis con demostraciones. Yo lo considero un poco la continuación de historia de hipnosis clásica, porque vemos técnicas también muy antiguas de hipnosis que Erickson también utilizaba y hacemos un repaso por la historia de la hipnosis. A mí este módulo me gusta mucho, lo doy yo. Le tengo mucho cariño a este módulo, es muy bonito y se aprenden muchas técnicas que la gente piensa que venimos a hablar solamente de historia, pero no, se estudian técnicas reales de terapia que se pueden aplicar en las sesiones. Tratamiento de adicciones, más allá del tabaquismo, ya adicciones de otro tipo. Un segundo módulo sobre el lenguaje avanzado, lenguaje ericksoniano avanzado. El tratamiento del colon irritable, la obesidad y los hábitos alimentarios. Y cerramos los 2 años con el módulo de confianza y autoestima, que lo da José María Gasalla, gran experto en este campo, ha escrito muchísimos libros sobre esto. Y bueno, decíamos, ¿cuál es la mejor manera de terminar un máster de 2 años? ¿Qué es lo que le hace falta al estudiante que termina el máster? Pues tener confianza y autoestima para poder empezar a utilizar todo eso que está aprendiendo. Pues así es como cerramos. ¿Vale? Y bueno, aquí tenéis, como digo, mucha más información en la página web, por si queréis acceder a ella. Bueno. Muy bien, pues no sé si tenéis preguntas. ¿Y hay alguien que pueda hablar un poco de nuestra experiencia de que sirve para ella? Si hay alguien que pueda explicar su experiencia de cómo ha influido en su vida el hacer un curso o una terapia Ajá. o algo. Eso tenéis en la web, tenéis muchos testimonios. Vale. Vale, hoy así no sé si online tenemos algún alumno o alumna, pero creo que no os veo bien desde aquí. Creo que no. Vale, pero tenéis muchos testimonios en la web. ¿Vale? Podéis verlo. Además de muchos de diferentes tipos, tanto profesionales que a día de hoy lo están utilizando con mucho éxito en sus trabajos, como personas que han venido para aprender por sí mismos, para desarrollarse a nivel personal y bueno, os remito a la web en ese Vale. sentido. Online, ¿tenéis alguna pregunta? Si no hay preguntas, vamos a pasar a la demostración. Vamos muy bien de tiempo, así que de todas formas luego al final, si queréis, si también tenéis alguna pregunta, pues perfecto, sin problema. ¿Vale? Os dejo un momento, os vuelvo a preguntar por si acaso surge algo. Pero bueno, no sé si es que he sido poco claro o muy claro al explicar. Dándonos un segundo, nada, unos segundos, un minuto para poner aquí las sillas y prepararnos y volvemos en un segundo y empezamos la demostración. ¿Vale? Venga, gracias. ¿Sí? ¿Todo bien? Vale. Bueno, pues ahora vamos el telón aquí. Perfecto. Y bueno, no, antes, espera, vamos a bajar el telón un Vale. momento. Necesito que des autorización, Sí, ¿vale? Que digas, bueno, siempre te autorizo la grabación de esta sesión autorizo a la grabación. y a que se utilice con métodos educativos dentro del instituto. ¿Te parece bien? Autorizo, me parece bien. Vale, fenomenal, pues muchas gracias. Bueno, Javi. Sí. Presento a Javi, ¿vale? Sujeto de demostración que se ha ofrecido voluntariamente. Bueno, pues
Bueno, no voy a contar nada, nos conocemos de antes, Javi y yo nos conocemos porque en su día, de hecho, mira, tenemos aquí un pequeño testimonio, ¿te Si importa que puedes, hablemos? no puedes, adelante. ¿Sí? Si quieres comentarlo, puedes. Vale, en su día, hace ya un par de años, ¿puede ser? Hace 3 años que 3 empecé. años. Tuvimos un tratamiento precisamente de fobia a ascensores, ¿verdad? Sensores, aviones y Aviones, de todo. ascensores, etcétera, etcétera. Hicimos el tratamiento, no recuerdo cuántas sesiones fueron, no sé si tú te acuerdas. Un mes y algo. Mes y Fue- pico, Sí. ¿verdad? Vale, ¿quieres contar un poco tu experiencia, ya que estaban diciendo aquí? Pues sí, como decía, justo por trabajo tenía que volar a Mm, Arabia y tal, y yo no me veía capaz de ir hasta allí. Entonces fui, al final, por X circunstancias, el viaje se canceló, pero cogí otro vuelo a Bélgica, creo que era, y fue bien. Y desde ahí, o sea, ahora he podido coger en diciembre, cogí el primer vuelo yo solo y eso hace un año era incapaz. mm, Yo mismo ascensores y tal, y ahora ya pues ascensor ya ni me lo pienso, ya para arriba y tal. mm. O sea, obviamente o sea, no es todo tan maravilloso, o sea, algo de te queda, pero no es el miedo pánico de bloqueante, es decir, no puedo subir al ascensor, sino que Claro, directamente entras y vas bien, dicen, estoy bien, estoy tranquilo, todo bien y es un poco lo que decía yo antes, a lo mejor, de la sensación de control, eso que es. controlas. Y además, como decía, es un reaprendizaje. Entonces, la mente lo que va haciendo, igual que en su día aprendió algo ahí, que quedó de esta manera un poco extraña, está reaprendiendo a que no sea así. Entonces, esa sensación irá disminuyendo también con el tiempo. Pero pues ya, bueno, pues funcional, ya puedes Ya, volar y poder... vida Bueno, normal, vida concepto de vida normal, normal, claro. que eso me impedía antes. Claro. Vale, pues es, mira, un ejemplo. De esto. Pero también es verdad, me comentabas esto y por eso terminaste aquí, has terminado aquí, que últimamente, ahora me cuentas, que tenías cierta sensación, pues eso, un poco de ansiedad, ahora me cuentas, y etcétera, ¿no? Sí. Vale. Espera un momento, porque voy a por agua. Que si no. Y voy a apagar esto. Vamos. No de tanto hablar, quedo seco. Bueno, Javi, pues ahora sí, echamos el telón. Vale. Bueno, pues vamos a hacer pues esto, una pequeña intervención, que no sé lo lejos que llegará. Vamos a ver lo lejos que llega. Cuéntame un poco, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué es lo que te gustaría que fuese diferente hoy? Pues, a ver, o sea, estoy bien, llevo un tiempo bien y tal, pero como por X circunstancias, como que me empieza a preocupar más el estar a gusto, o sea, Mm, sentirme bien, mm, pero a veces cuando no es así, por ejemplo, em, yo que sé, a lo mejor pues vas andando un poco a hacer deporte y el mm, corazón empieza a palpitar, o tienes hambre, te mareas un poco y mm. ya empiezo a asociar que no estoy bien y empiezan Claro. a asociar a cosas que me pasaban cuando me daban ataques de ansiedad. Por ejemplo, las alturas me dan miedo. Entonces, estoy en un avión, estoy bien, pero cuando soy consciente de lo alto que estoy, Mm, entonces entro como un poco de, uff, pero no me llego a alterar, o sea, me relajo. mm, Pero entonces, últimamente me está pasando que no consigo bajar. claro. Empiezo como a subir, entonces Mm, siento que sube, yo que sé, en un avión o mm, en una atracción. Siento que empieza a subir y digo, me empiezo a marear, mm. digo ansiedad, tal, y Vale. me está costando identificar sensaciones de nervios comunes a Mm. sensaciones de ansiedad. Claro, eso es lo que me pareció muy interesante. El otro día cuando te llamé por teléfono, te dije, ¿quieres ser un sujeto de demostración? Eh, que te dije, no me contes más, con eso me vale. Me dijiste algo que me pareció muy interesante y que es muy común además, que es que no sé cuándo estoy nervioso, que es normal, o cuando tengo ansiedad. Y es cierto, cuando una persona ha tenido la experiencia del ataque de ansiedad en el pasado, eso puede quedar ahí y hay que aprender a distinguir, porque al final todos nos ponemos nerviosos, todos sentimos cierta ansiedad. De hecho, ansiedad no es algo que tengamos que quitar, ¿vale? La ansiedad es necesaria. Necesitamos la ansiedad para rendir bien. Hace poco alguien tenía un paciente, tenía el problema de querer hablar en público. Y yo me preguntaba, bueno, no sé, ¿cómo te gustaría desempeñar esa función de hablar en público, dar una charla, en el trabajo, donde fuese? Y me decía, yo creo que quiero estar tranquilo.
yo lo que quiero estar es relajado, quiero estar como en una nube. Y yo decía, vale, vaya charla más rollo que vas a dar, se te van a dormir todos. ¿Por qué? Porque no podemos huir de esa pequeña activación, vamos a llamarle activación. Es necesaria para desempeñar bien. O sea, ciertos nervios antes de salir a un escenario están bien, o dar una charla, o qué sé, yo esta charla la he dado ya 1000 veces, pues todavía antes me pongo un poco nervioso. Digo, ay, a ver si me acuerdo de decir esto o lo otro, y empiezo a notar esas sensaciones que las tengo bien identificadas y o sea, sé que no se me está yendo de control esto, sé que esto se queda aquí y en cuanto esté ahí hablando, yo voy a entrar en mi estado, ese estado centrado, focalizado y ya está. Entonces a esta persona yo le decía, a ver, vas a notar cierta activación, pero no te va a bloquear. Es un poco lo que contabas tú antes, ¿vale? Pues todavía de vez en cuando pues noto alguna cosa, pero está todo bajo control, está bien. Estás en una fase también que a tu cuerpo y a tu mente hay que enseñarle a distinguir las señales, a leer esas señales, ¿vale? ¿Qué me está diciendo el cuerpo? A entablar un poco una conversación sincera con tu cuerpo, no a interpretar. Tú imagínate que con, yo qué sé, con tu pareja o mejor amigo, quien sea, alguien cercano, en vez de hablar las cosas claramente, simplemente las interpretas. Y le dices, no, 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 no me cuentes nada, espera. Yo creo que lo que te está pasando es esto. Y te dices, no, 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 no me lo cuentes. Ya sé yo lo que te pasa. ¿Cómo te iba a ir? Vale. Fatal. ¿Verdad? Vale. Con nuestro cuerpo pasa lo mismo. ¿De acuerdo? Muchas veces presuponemos que ciertas cosas significan ciertas cosas. Y a veces no es así. A veces simplemente son pequeñas señales de nuestro cuerpo que nos está diciendo, oye, esto, o de nuestra mente. Yo suelo explicar en las clases, cuando hablamos de la mente inconsciente, y tú le dices a cualquier persona, ¿dónde está la mente inconsciente? Señálala, ¿dónde está? Y, no sé, aquí, aquí. La mente inconsciente, así como la consciente, no tiene un sitio. Es más, ahora sabemos también que el cuerpo incluso es la mente inconsciente, porque nuestra mente inconsciente se comunica a través del cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo nos está diciendo cosas continuamente. Si no escuchamos y simplemente las interpretamos, ¿qué va a pasar? No. Yo no sé si estás y hasta qué punto estás en este estado en el cual simplemente vas interpretando aquello que está sucediendo en tu cuerpo. ¿Mm? ¿Y qué pasaría si a lo mejor empiezas a parar un momento y a realmente escuchar? No lo sé, ya veremos, ¿vale? Porque además, esas señales muchas veces producen una huida, porque también es lo que estás acostumbrado, ¿vale? Antes, cuando hemos trabajado el tema de la ansiedad en sí, lo que trabajas es esa huida que hay automática a esas sensaciones, que lo único que hace es que crezcan. Pero cuando te quedas ahí, las entiendes y tienes control, ¿qué sucede? Que hacen, ¿no? No pasa nada. ¿Vale? Entonces, dos cosas interesantes. Primera, sensación de control. Segunda, escuchar. No interpretar, no presuponer, sino realmente escuchar qué está pasando ahí y distinguir. Luego te cuento más cosas. Pero esto que te estoy diciendo tiene sentido de alguna manera Sí, con lo que está pasando. Que te digo, el otro día cuando me dijiste, es que no sé distinguir los nervios de la ansiedad, te dije, ya está, no me cuentes más. Me parece un ejemplo genial porque es algo muy común. Y te pedí venir para poder mostrarlo. Porque nadie nos enseña a distinguir ese tipo de cosas. No nacemos sabido. Entonces, hay que aprender. ¿Vale? Y parte de tu aprendizaje pasa por monitorizar de alguna manera y entender esas señales. ¿Vale? ¿Suena bien suena esto? bien, me parece. Me gusta. Vale. Fenomenal. Ponme, no sé, dame algún ejemplo que te haya pasado así, algo más concreto. Me has dado algunos ejemplos así generales, pero ¿tienes alguno concreto que te haya llamado la atención especialmente? Sí, pues es que hace unas semanas los dos que te he puesto son muy recientes. Ujú, Estar, eh,
pues andando de viaje, pues son las 3 4 de la tarde, no has parado para comer y estás cansado, estás sin fuerzas de no haber comido. Entonces la cabeza se me empieza, como que se empieza a irritar y me empieza a marear, como que las piernas me flaqueaban. Sí. Ese y el del avión cuando fui consciente de la altura también me empezó a poner como muy tenso. Vale. Vamos a echar un vistazo a estos dos. Me llama la atención el del avión, ¿vale? Porque tú estás ahí en el avión, estás bien, estás seguro y de repente tomas conciencia de que estás alto. ¿Cómo lo sabes? Pues lo pienso y digo, son 5 kilómetros de altura y no tengo nada bajo los pies y no puedo seguir pensando en eso. Bastante lógico, ¿vale? ¿A qué te dedicas, Javi? ¿Puedes decirlo? Informático y Vale, antes de aviación. vale, bien, perfecto. Pero fíjate, hablábamos antes del lenguaje, fíjate cómo utilizas el lenguaje. ¿Qué manera más lógica? Intachable, perfecto. Estoy a 5 kilómetros, que de hecho yo no sabría, yo cuando voy volando no sabría qué distancia estoy. Estoy a tanta altura, estoy alto, ¿vale? ¿Y eso qué significa? O paras ahí, ¿qué sucede? Ahí no para ahí. De repente pienso lo alto que estoy y me agobia. ¿Vale? ¿Cómo te agobia? ¿Dónde lo notas? Aquí en el pecho. ¿En el pecho? Sí, ¿Qué notas en el pecho? como presión de Presión en el pecho. sí, Notas presión en el pecho. y a sudar las Te manos. sudan las manos, presión en el pecho, ¿vale? Entonces estás ahí arriba, en el momento, ¿lo puedes imaginar brevemente? Sí. ¿Vale? Imagínatelo, si quieres cerrar los ojos un momento, imagínate que estás en el avión, sabiendo que estás aquí cómodamente, te he dado la silla cómoda. Voy a tener en cuenta. Gracias. Bueno, esto es como ir en primera clase, ¿sabes? Vale, entonces estás en el avión y de repente te das cuenta que estás alto, estás en el avión, ahí sentado, con esos sonidos que te rodean. Y ahí estás, sentado. ¿Notas algo en el cuerpo? Las manos me sudan un Vale, poco. ¿tienes alguna sensación en el pecho? Un poquito. Perfecto, quédate ahí, ya está. Vale, abre los ojos. Simplemente quiero que contactes un poco con eso. Notas la sensación del Sí. pecho. Vale. Mira, ¿ves ahí arriba en la pared? Hay unos puntitos, ¿vale? De un taladro, que había ahí una cámara. Escoge el que más te guste. Escoge uno, Mm, ¿vale? Y mira esos puntos que están ahí altos, están ahí arriba. Míralos bien. Y nota tu cuerpo. Y puedes notar esa presión en tu cuerpo. Vale, mm. nota esa presión. Y mira aquellos puntos, ese punto importantísimo, ese punto que te llama la atención sobre el resto. Realmente presta atención a ese punto. Y nota la sensación que estás notando en tu pecho. Es más, quizás puedas imaginarte que estás a tantos kilómetros de altura. Eso es. Muy bien. Y realmente nota esa sensación. Que no sé muy bien lo que significa, Javi. Simplemente quédate observando esa sensación. Y relaja la mandíbula. Céntrate en relajar la mandíbula, relajar la lengua dentro de la boca. Eso es. Y quédate en esa sensación, sabiendo que estás aquí. Realmente fíjate en aquel punto. Y respira. Y ten la intención de que tu respiración vaya más despacio. Y lo puedes hacer cómodamente. Simplemente pasando más tiempo expirando antes de tomar una inspiración profunda. Eso es. Y ve tomando el control de tu respiración y nota esa sensación, nota cómo va cambiando. No cerrar los ojos, sí, está más cómodo. ¿Cómo va cambiando esa sensación? ¿Qué notas ahora? Se empieza a ir un poco. Se empieza a ir un poco, ¿vale? Perfecto, quédate ahí. Realmente escucha esa sensación y mientras escuchas esa sensación, Javi, nota tus pies apoyados en el suelo. Bueno, en este caso uno. Nota tu pie izquierdo apoyado en el suelo, y nota tu pie derecho apoyado sobre el pie izquierdo. Realmente nota cómo están apoyados los pies en el suelo mientras notas esa sensación que ha disminuido un poco y mientras vas respirando. Mientras vas más profundamente respirando. Respiración. ¿Qué está pasando ahora? Ya empiezo a respirar mejor.
Sigue respirando. Recuerda, relaja la mandíbula, baja la lengua dentro de tu boca. Nota los pies apoyados en el suelo, mejor dicho, el pie izquierdo apoyado en el suelo y el pie derecho apoyado en el pie izquierdo. Eso es. Incluso quizás puedas notar tu mano izquierda apoyada en tu pierna y quizás puedas notar tu mano derecha apoyada en tu cara. Me pregunto en qué momento has subido tu mano derecha hasta tu cara sin que te des cuenta mientras ibas respirando más profundamente. Eso es. ¿Qué está pasando ahora esa sensación en el pecho? Se fue, se fue. Deja que se vaya. Eso es. ¿Qué notas más allá de esa sensación que notas en el pecho? Ahora que se ha ido. Alegría. Alegría. ¿Dónde notas esa alegría? La cara. La cara. Vale, perfecto. Quédate con esa alegría. Realmente siente esa sensación de alegría, sea como sea. Y abre los ojos y reviéntate aquí. ¿Vale? Esto, Javi, es lo que te comentaba antes. ¿De acuerdo? Es no huir y escuchar, sin interpretar. Te voy a dar una clave importantísima. ¿Vale? Em, y que sirve para cualquier momento en el cual tenemos sensaciones en el cuerpo desagradables. ¿Recuerda esto bien? Si te vas a llevar algo de aquí hoy, quiero que sea esto. Cualquier sensación en nuestro cuerpo por sí misma no significa nada. Te voy a repetir. Cualquier sensación en nuestro cuerpo por sí misma no significa nada. Otra cosa es la interpretación que le damos nosotros. Pero cuando le damos una interpretación ya nos hemos ido a nuestro córtex ahí y estamos pensando y estamos dando significados y estamos activando una parte del cerebro, esto ya es otro tema que se llama el modo por defecto, que esa parte del cerebro lo que quiere es certeza. Básicamente lo que te está diciendo es, yo no quiero que sea verdad, quiero algo, o sea, me da igual tu bienestar. Lo que quiero es saber por qué esto. Y si me lo tengo que inventar, pues me lo invento. No me importa que sea mentira. ¿Vale? Y eso es lo que hacemos cuando empezamos a interpretar sensaciones en el cuerpo. ¿Mm? ¿Qué es lo que haces tú cuando estás en un avión allí y de repente dices, uy, qué alto voy? ¡Pum! Sensación. Esto significa que estoy teniendo ansiedad. No, no significa nada. Porque en el momento que prestas atención, no solamente al pecho, sino al resto de tu cuerpo, y luego te daré algunas técnicas concretas, la sensación que sucede cambia. ¿Vale? Esto sucede siempre. ¿Vale? Entonces, tú ya has estado en hipnosis otras veces. Entonces, tienes facilidad para entrar en el estado hipnótico y ahora lo he aprovechado en un trance muy ligero para que, lo que decíamos antes, ¿qué es la hipnosis? Focalización de la atención. ¿Qué sucede cuando focalizas tu atención en diferentes partes del cuerpo? Que retomas el control. Y estás contento, ¿vale? Cuando notas esa alegría que me decías, es comparable a la alegría de que has llegado al sitio al que querías llegar cuando estás en el avión, Sí. ¿verdad? Porque muchas veces la gente piensa que los viajes empiezan cuando llegas al sitio al que llegas, cuando en realidad el viaje puede empezar mucho antes. Esos comienzos y esos finales que ponemos son arbitrarios completamente. ¿Dónde empieza el viaje? Pues el viaje puede empezar en el momento en que haces la maleta y ya empiezas a contactar con esa alegría. Hmm. El viaje puede empezar cuando estás organizando el viaje, incluso meses antes, y has empezado a viajar de maneras que antes no habías considerado. No lo sé. Puedes decidir cuándo empieza el viaje. Por lo tanto, tú puedes elegir cuándo empieza el viaje, incluso cuando estás volando. ¿Sí? Ideas que lanzo, ¿vale? ¿Qué te gusta hacer? A mí, Sí. ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué cosas te llenan de alegría? pues Cuéntame. la Estoy haciendo preguntas. magia, el piano, Mm. Magia y ahora piano. me aficiono a la astronomía. Astronomía Ast- también. Astrolog, la buena. Vale, astronomía, astronomía. Astronomía. O sea, no te ha valido el subir tan alto No, como ahora sube el quiero avión, más. ahora quieres ir más alto. Efectivamente. Lo que es el inconsciente. Tenía una amiga, tengo una amiga, que digo, es que me encanta como ejemplo de lo que es nuestro inconsciente, fíjate. Em, Desde que la conozco, prácticamente desde que nacimos.
Nos conocemos desde que somos muy pequeñitos. Y creo que no la he visto llegar, te voy a decir pronto, ni pronto ni ligeramente tarde, a ningún sitio, en ningún momento, nunca, jamás. No es una exageración, ¿vale? O sea, horrible. Esta chica es que llegaba tarde a todos los sitios, su familia era desesperante. O sea, yo me acuerdo, su padre se desesperaba, llegaba tarde siempre al colegio, iba a su ritmo. Esta persona es que va a su ritmo. Tranquila, relajada, no pasa nada. Desesperante. O sea, llegaba muy tarde, siempre. Y, y sin prisa, ¿eh? No pasa nada. Vale. Estudió medicina. ¿Sabes a qué se dedica? Ah, cirujana. No, no, eso estaba bien. Su trabajo actual, o parte de su trabajo como médico, es en un helicóptero de emergencias. Creo que es el peor sitio al que puedes llegar tarde. Básicamente porque la gente se te muere. O sea, es un helicóptero de rescate. Ni siquiera está en urgencias en un hospital. O sea, está en un sitio y tiene que ir corriendo al helicóptero para llegar a un sitio y atender a alguien. ¿Sabes cuántas veces ha llegado tarde? Cero. Cero. Impresionante. ¿Esto qué es? La manera en que nuestro inconsciente busca aquello que realmente necesita o ciertas tendencias y es así de curioso. En terapia te encuentras muchas veces con estas cosas. Pero es que me pareció un ejemplo tan maravilloso de lo que es el inconsciente y ahora llegas tú y dices tú, no, tengo problemas cuando estoy volando alto y te me vas a las estrellas. Bueno, venga, vale. Perfecto. Y luego tocar el piano. Está curioso también. ¿Qué tal se te da, ¿no, el piano? Pues bueno, ahí voy, en un par de añitos, Ah, un par de años. O sea, estás empezando. empezando. Genial. O sea, el proceso de aprendizaje. Eso es fantástico. ¿Y qué tal? ¿Cómo se te da? Bueno, voy, suenan canciones y se reconocen. Y bien. ¿Y lees partituras? Sí. Vale. Y una cosa que me impresiona mucho, yo, hay diferentes tipos de personas que admiro profundamente. Una de ellas son los músicos. Porque a mí me encanta la música, pero soy incapaz. Esa parte, no se me ha dado ese don, ¿qué le vamos a hacer? Y admiro profundamente a los músicos. Entonces siempre pregunto lo mismo. ¿Tú eres capaz de reconocer las notas musicales? Sí. ¿Sí? Eso me alucina. No me examines, pero sí. Vale, vale, no. Eso me alucina. ¿Vale? El ser capaz de distinguir las diferentes notas musicales me parece algo que es, vamos, flipante. O sea que enhorabuena. Ya te pediré que toques algo. Vale, vale. Vale, perfecto. Vamos a un momento me dabas el otro ejemplo, ya que lo has sacado, que era el ejemplo de cuando ibas conduciendo, ¿has dicho? ¿O no? ¿O vas en el coche? ¿Conduces tú, el de cuando no habías comido y tal? No iba, era andando, Ah, era... vale. No sé por qué me he hecho yo. Vale, o sea, vas andando por ahí, llevas un tiempo sin comer y empiezas a notar sensaciones. ¿Cómo son esas sensaciones? ¿Qué notas? Pues como pues mareo, cansancio de no haber comido y me ¿Vale? empieza la lengua como súper r- tensa y me cuesta como tragar. Vale, tensión por Tenso, aquí, ¿no? sí, La garganta. Vale, tensión por la garganta. ¿Algo más que te llame la no, atención? eso es suficiente. No sé, tienes un Eso ya suerte. ¿Qué pasa después? como Ujú, y ya, aunque sea cualquier cosa, ujú. pues me puedo comer para que se me quite Vale, y ya pues, se me pasa. y bien. Y bien, Vale, o beber agua o lo que sea, algo llevarme a la boca para quitar esa sensación de hambre. vale. Muchas veces también otra cosa que nos pasa, para que también te lo lleves de aquí, es que nos damos cuenta de las cosas demasiado tarde. ¿De acuerdo? Además es algo en común las personas, no es tu caso, no estamos hablando de eso aquí, que quede claro, pero las personas que suelen tener ataques de ansiedad se dan cuenta del ataque de ansiedad demasiado tarde. Entonces, parte del entrenamiento con hipnosis también es que empiecen a darse cuenta de las señales que les da su cuerpo cuando todavía pueden controlar. ¿Vale? Y bueno, tú ahí, no, pues te voy a dar un ejemplo, pero no, está bien. Em, lo principal es esta sensación en la garganta. ¿Podrías imaginártelo? Sí. Se me ha puesto antes con el avión y todavía está ahí. ¿Vale? Tienes la sensación. Mm. Perfecto. ¿Sabes qué tienes que hacer? Vamos a hacer lo mismo. ¿Vale? Mira un punto ahí arriba. Baja las manos un poco. Eso es.
¿Tienes la sensación ahora? Mm. Vale, perfecto. Céntrate en esa sensación. Y mientras te centras en esa sensación, de nuevo, relaja la mandíbula, relaja la lengua. Sobre todo, relaja la mandíbula y relaja la lengua. Céntrate en tu respiración y empieza a tener simplemente la intención de que tu respiración vaya más despacio, más despacio. Y empieza a notar pequeñas distinciones entre esa sensación, ¿no? Mm. Vale, está bien, está bien. Quédate ahí, quédate ahí. Relaja la mandíbula, relaja la lengua. Presta atención a tu respiración. Presta atención a tus pies. Presta atención a tu pie izquierdo apoyado en el suelo y a tu pie derecho apoyado sobre él. Presta atención a tu mano apoyada en tu pierna y fíjate de nuevo tu mano derecha ha subido hasta tu cara y no sé en qué momento ha subido. Quizás puedas notarla también. Y empieza a alargar la expiración antes de tomar una inspiración más profunda. Incluso, Javi, ahora que tienes los ojos cerrados, céntrate en tu respiración. Alarga la expiración. Para un momento en ese instante antes de volver a tomar aire, ahora cuando expulses el aire, para un momento en ese instante, eso es, antes de inspirar de nuevo y para y un segundo, antes de volver a tomar una inspiración profunda. Y vuelve a notar que has recobrado el control sobre la respiración. Saber que puedes darte cuenta que puedes alimentarte de tantas maneras y una de ellas es a través del oxígeno que tomas. Ese oxígeno que llega a los alveolos pulmonares y que desde ahí pasan a la sangre y alimentan todas y cada una de las células de tu cuerpo. Simplemente nota la respiración y nota tu pie izquierdo apoyado en el suelo, tu pie derecho apoyado sobre el pie izquierdo. Y mientras notas eso, ¿qué está sucediendo ahora? La sensación de garganta Se está liberando. se está bajando. Eso es. Quédate ahí. Observa con curiosidad. Pregunto, ¿qué querrá decir esa sensación? No hace falta que lo sepas, porque es simplemente una sensación que por sí misma no significa nada. Es solo una sensación y como todas sensaciones va cambiando. Mientras prestas atención, le prestas la atención que se merece, únicamente prestando atención a todo aquello que está sucediendo aquí y ahora. Dar de nuevo tu pie izquierdo en el suelo, tu pie derecho apoyado. Y notar esas sensaciones que tienes en tus pies. Quizás compararlo con la sensación que tienes en tu mano izquierda apoyada en tu pierna. ¿Y de qué manera se sienten diferentes tu mano izquierda y tu pie izquierdo? O incluso tu mano izquierda con respecto a tu pie derecho apoyado sobre el pie izquierdo. Y quizás te llame la atención la manera que automáticamente, sin darte cuenta, tu mano derecha ha subido hasta tu cara y la está tocando. Y esas sensaciones no tienen que ver nada con nada, no significan nada por sí mismas. Es la manera en que prestas atención, simplemente con curiosidad para ver cómo van cambiando. Y mientras todo esto sucede y sigues respirando, Javi, ¿qué sucede a esa sensación? Ahí, tu inconsciente sabe perfectamente cuál es la cantidad exacta de oxígeno que tiene que tomar y la cantidad exacta de dióxido de carbono que tiene que expulsar para que tu cuerpo esté en perfecto equilibrio, relajadamente tranquilo. Y mientras todo esto está sucediendo, ¿qué sucede con esa sensación de verdad? Se fue. Se fue. ¿Y qué ha quedado ahora de esa sensación? Tranquilidad. Tranquilidad. ¿De qué manera podrías andar como aquella vez que andabas por ahí sintiéndote tranquilo? ¿Mm?
¿Cómo estás ahora? Bien. De nuevo, un ejemplo, Javi, de que si prestamos la atención que tenemos que prestar a las sensaciones, cambian y no significan nada por sí mismas. Eso se lo ponemos nosotros, todo arbitrario. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No? ¿Cómo estás ahora? Relajado. Bien, perfecto. Vale, fenomenal. Pues yo creo que podemos hacer ya un trance un poco más. Hemos hecho 2 trances así ligeros, en los cuales que esto es algo que tú puedes hacer por ti solo. Luego, si quieres, te doy 2 o 3 pautas, te lo pauto así y pues te lo puedo mandar escrito para que tengas esas pautas a seguir, sepas qué tienes que hacer y tengas un pequeño ejercicio para hacer cada vez que eso, que te pase algo así que te llame la atención. Pero cuando te llame la atención es tu cuerpo que te está diciendo algo. Oye, presta atención. Prestas atención, no huyas. Es en esa huida en lo que empezamos a dar significados que no están ahí, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale. Pero básicamente es esto que acabas de hacer y ves, es 2 ejemplos de que ¿quién no ha tenido el control aquí? Yo. Tú. ¿Vale? Ahora podemos hacer una parte más relajada, si quieres. ¿Te apetece? Muy bien, pues. ¿Tienes agüita, verdad? Sí, ¿puedes traer agua? No. Vale. Sí, perdón. Se me ha secado toda la garganta antes. Vale, ¿ahora qué notas en tu cuerpo? Vamos a aprovechar un rato. ¿No ¿Tienes alguna sensación? ¿Tienes...? No, me ha dejado la lengua de apretar contra los dientes. Vale, por eso es importante que tengas en cuenta, es una de las cosas que te voy a insistir, el ejercicio que te voy a dar, que es lo que hemos hecho, el relajar la mandíbula, relajar la lengua. Te digo brevemente por qué, que estamos en una demostración para dar un poco los porqués y contextualizarlo. El, Cuando sentimos sensaciones que pueden ser amenazantes en nuestro cuerpo, el nervio vago, que es un nervio que recorre nuestro cuerpo de arriba abajo y lleva señales al cerebro, se activa y empieza a llevar esas señales al cerebro que se interpretan como algo malo está pasando. Y entramos en el modo lucha-huida, ¿vale? O congelarnos, ¿vale? Entonces, básicamente, bueno, perdona, la última parada que hace el nervio vago es aquí en la mandíbula. Aquí es donde para, antes de subir al cerebro. Y se sabe, y también se hay investigación sobre esto, que cuando relajamos, aprendemos a relajar esta parte de la mandíbula, la lengua, etcétera, el nervio vago se relaja y deja de subir señales de amenaza, ¿vale? Entonces, no es de extrañar que cuando te pones tenso, la lengua se empieza y la mandíbula se empieza a apretar. Pues lo primero que tienes que llevar tu atención es mandíbula y lengua, ¿vale? Mandíbula, lengua, respiración, sensaciones corporales, estar ahí, no pasa nada y continuar, ¿vale? Ok. Esa es la parte consciente. En toda intervención terapéutica hay una parte consciente que es bueno que tú entiendas, que el paciente entienda, y hay una parte que no hace falta que entiendas, porque es esa parte más automática. Entonces vamos también a trabajar en esos automatismos, en ese momento en el que tú pierdes el control, para que empieces a ganarlo antes. Y para eso sí que vamos a utilizar un trance más profundo. ¿Vale? ¿Qué es agua? Venga, yo también aprovecho. Muy bien. Pues ponte cómodo. ¿Estás bien así? ¿Quieres que te traigamos para apoyar los pies o estás bien así? Estoy bien así. ¿Quieres apoyar la cabeza o un almohadón o Así. algo? ¿Sí Así estás estoy bien? bien, sí. Vale. Vas en primera, ¿eh? Ya ves. O sea, ahorita te has traído más hasta el refrigerio. Bueno, pues ahí ponte cómodo. Y ahora sí puedes cerrar los ojos cómodamente si quieres. Y Javi, mientras estás aquí en el lugar en el que estás, puedes empezar a prestar atención a tu cuerpo. Prestar atención a la manera en que apoya en el lugar en el que está. Tu espalda, tus piernas, tus brazos, tus pies apoyados en el suelo. Simplemente la manera en que tu cuerpo automáticamente responde. Y fíjate cómo tu mano ha vuelto a ascender de las alturas. Qué curioso. Bueno, porque muchas veces hay que tomar una perspectiva más amplia.
Una perspectiva por encima de todo aquello que podemos ver de forma diferente. Es lo que nos da nuevos entendimientos, nuevos aprendizajes. No sé cuántas cosas en tu vida, Javi, has tenido que aprender y que has necesitado tomar perspectivas diferentes, distintas, en todo aquello que estabas haciendo. Y otras veces prestar realmente atención a todo aquello que estaba sucediendo para poder entenderlo. Y luego poder tomar otra perspectiva más amplia desde un lugar más alto para poder observar desde ahí arriba todo aquello que estás aprendiendo cómodamente, tranquilamente. Y no sé muy bien, Javi, cuáles son las sensaciones que estás teniendo ahora en tu cuerpo. No sé muy bien de qué manera tu cuerpo te está diciendo que puedes entrar cómodamente de forma segura y tranquila en este estado de relajación y permitir dejar volar tu imaginación, ir a otros lugares, a otros sitios, viajar, viajar lejos, sentir esa alegría de viajar, sentir esa excitación cuando uno va a conocer lugares distintos, lugares diferentes, o quizás incluso lugares que ha conocido en otro momento y que vas a volver a reconocer y a ver cómo han cambiado. Incluso cuando uno viaja, entra automáticamente en un estado hipnótico, porque empieza a prestar atención a todo aquello que es nuevo y diferente, a todo aquello que es distinto. Empieza a prestar atención de formas distintas, diferentes a como lo hace normalmente cuando está en su lugar habitual. Y no sé muy bien, Javi, de qué manera prestas atención en tu día a día a todo aquello que sucede, a todo aquello de lo que eres consciente y todo aquello de lo que no eres consciente que está sucediendo en ti, en tu vida a día, en tu día. No lo sé. Tampoco sé muy bien de qué manera todo eso se transforma en esa curiosidad de poder ver otros lugares distintos y poder entablar una conversación contigo misma, contigo mismo más trascendente, una conversación más interna, una conversación en la que puedes escuchar a tu cuerpo de maneras distintas, en la que puedes escuchar a tu cuerpo hablándote de manera amable y no presuponer, simplemente escuchar, escuchar como escuchas a las personas que aprecias y que quieres en tu vida, para realmente entender. O cuando empiezas a estudiar una nueva disciplina, empiezas a escuchar de manera diferente, de manera distinta. Y ahora puedes trasladarte cómodamente a un paseo por un lugar lejano en el que hayas estado, un lugar que te traiga buenos recuerdos y pasear, simplemente pasear escuchando los sonidos que puedes escuchar en ese lugar tan agradablemente, sentir esas sensaciones en tu piel, esa temperatura que puedes sentir en ese lugar. Miras a tu alrededor y puedes ver todo aquello que puedes ver. Y te das cuenta que estás prestando atención de manera diferente, prestando atención de manera distinta. Y todo eso te llena como el aire que estás respirando. Mm, el aire. Me pregunto si habrá olores. Me pregunto si habrá olores característicos en este lugar en el que estás. Olores que te traen recuerdos tan agradables. Recuerdos de conocerte de formas distintas, de escucharte. Recuerdos de ligereza, de sentirte ligero, de sentirte alegre, de sentirte tranquilo. Y escuchar la vida desde otro lugar. Escuchar voces lejanas, quizás, niños jugando, conversaciones animadas.
no lo sé, todo eso que puedes escuchar en el lugar en el que estás. Y te das cuenta, efectivamente, que cuando viajas, escuchas de forma diferente. Cuando viajas, prestas atención de forma distinta. Y mientras estás ahí paseando, permites que tu mente empiece a recordar una melodía, una de esas melodías que has estado estudiando en tu piano, una que te viene automáticamente y te trasladas a ese lugar seguro y tranquilo delante de tu piano. Y escuchas en tu mente esa melodía, escuchas cada nota y te das cuenta que puedes distinguir cada una de las notas claramente. Cosa que para oídos de un profano no sería más que una sucesión de sonidos. Para ti son notas claras, distinguibles, que por sí solas no significan nada. Pero quizás te has preguntado alguna vez qué significa un la menor por sí solo. ¿Qué significa un mi o un do? No lo sé. Quizás por sí solas no significan nada, pero cuando realmente prestas atención y empiezas a juntarlas, empieza a sonar una melodía. Empieza a crearse en tu mente una melodía. Y es curioso cómo esas notas combinadas pueden dar lugar a algunas de las más bellas canciones que se han escrito jamás. Cómo han dado lugar a esas canciones y esas melodías que estás aprendiéndote, incluso a esa que te viene a la cabeza. Y cuando la tienes que tocar en el piano, realmente tienes que prestar atención a cada una de las notas y en tu cabeza juntarlas todas. Y te das cuenta de algo muy curioso. Te das cuenta que hay un elemento muy importante entre nota y nota, o a veces en ese fluir continuo hay algo más. Silencio. Los silencios. Esos silencios que llenan las melodías de un elemento tan importante. Entonces, te das cuenta que no solamente has aprendido a escuchar y a distinguir cada una de las notas, también has aprendido a escuchar los silencios. Y tan importante es prestar atención a cada una de esas notas como lo es prestar atención a los silencios que llenan las melodías. Eso es. Incluso los silencios que se producen, eso es cuando profundamente respiras y vas a más profundamente comprender todo aquello que está sucediendo, más allá de lo que estás escuchando, viendo y sintiendo, más profundamente, eso es, considerando qué es todo aquello que no has escuchado, que puedes incluir en todo aquello que sucede en ti, que ahora puedes, cuando realmente prestas atención y permites que tu cuerpo automáticamente responda. Y sabes que no hace falta ni siquiera ejercer ningún tipo de control, puedes permitir que tu cuerpo siga respondiendo, que tus dedos se vayan moviendo por el teclado del piano confortablemente. Eso es, moviéndose automáticamente, sin que tengas que pensar, ya que los dedos responden automáticamente a la melodía que escuchas en tu cabeza, al sonido que sale del piano. Es curioso como cuando prestas atención de esta manera tan especial, tu cuerpo responde de forma fluida, tranquila, sobre todo ese fluir y los silencios tan importantes, esos instantes tan pequeños en ocasiones, pero que tienen un impacto tan importante
Y tu cuerpo responde también a esos silencios, incluso a esa respiración profundamente silenciosa que se produce cuando prestas atención a tu cuerpo de esa manera amable, sin dar ningún tipo de significado, simplemente permitiendo que las cosas fluyan y que cada sensación llegue y se vaya de diferentes maneras. Y notas esa ligereza en tus manos. Y de nuevo la melodía hace que los dedos se empiecen a mover automáticamente, siguiendo, eso es, esa melodía, escuchando claramente. Y en todo momento, eso es. Tú tienes el control. Tienes el control de todo lo que está sucediendo, permitiendo que tu cuerpo siga permitiendo esos movimientos, ese fluir, ese respirar, ese alimentarte con el oxígeno que entra en tu cuerpo, ese oxígeno que a través de tus alveolos pasa a tu sangre y que nutre cada célula de tu cuerpo. Mientras tus dedos siguen esa melodía tocando el piano, eso es. Y tu cuerpo se nutre de todo ese oxígeno. Cada célula de tu cuerpo agradece ese respirar, ese darte espacio, ese darte silencio para respirar más ampliamente. Eso es. Y hay tantas maneras diferentes de alimentarse. Uno se puede alimentar con conocimiento, uno se puede alimentar con música. Dicen que la música alimenta el alma. Uno se puede alimentar del respirar. Eso. Del simplemente ir respirando. Eso. Más profundamente. Y realmente alimentar a tu cuerpo y escucharle, entrar en esa amable conversación de prestar atención de esa manera distinta, que ninguna sensación significa nada por sí misma, ninguna sensación quiere decir nada a priori. Puedes prestar atención, reconocerla, tomar el control y permitir que disminuya, cambie e incluso que se vaya, como una nota musical que tocas al piano, que suena y que se va difundiendo y difuminando en el espacio, en el aire, hasta desaparecer. Y que recuerdes ciertas melodías no quieren decir que estén sonando, simplemente las estás recordando. Y está en ti el sentarte ante el piano y hacerla real, hacer que se produzcan y que suenen, o guardar silencio. Realmente guardar silencio y en esa amplitud dejar que suene la melodía que tenga que sonar. Y tú seguir con aquello que estás haciendo, ese paseo agradable en ese lugar, ese viajar que expande la mente. Y me pregunto qué es todo aquello que te traes cuando estás viajando. Cómo empiezas a percibir incluso tu vida diaria de maneras más amplias, diferentes, prestando atención a todo aquello que es nuevo y diferente en tu día a día, dando la bienvenida a nuevas melodías, simplemente moviéndote al ritmo de la melodía que tú marcas, tomando poco a poco el control. Y no sé muy bien de qué manera tu inconsciente va a empezar a darte pequeños ejemplos de cómo puedes avanzar en tu vida diaria siguiendo
otras melodías nuevas, desconocidas, que puedes aprender, que puedes explorar, seguirlas con curiosidad. Y cualquier cosa se puede convertir en una bonita melodía. Sonidos de fondo, de coches, de personas hablando, de niños jugando, todo puede ser una melodía. Simplemente tienes que escuchar, sin ningún tipo de intención, simplemente escuchar como escuchan los músicos. Incluso quizás puedas empezar a observar melodías en el movimiento de las estrellas y los planetas cuando miras hacia arriba. Te trasladas ahí arriba para realmente atender de esa forma distinta, escuchar esas melodías de estrellas y planetas que se mueven siguiendo patrones que puedes comprender. Y eso te da control. Es más, antiguamente se utilizaban las estrellas como guía. Ese movimiento, esa localización de ciertas estrellas era la guía que se seguía para llegar al lugar que uno quiere llegar, más alto y ampliamente tranquilo. Viajar para contactar con esa sensación de alegría que llena tu cuerpo. Cuando ampliamente prestando atención estás a todo aquello que sucede en ti sin juzgar, simplemente quedándote, observando tu cuerpo, tomando el control, permitiendo que esas sensaciones se vayan difuminando como lo hace una nota en el aire y que empieces a tocar esa melodía todos los días, la que tú marcas, la que te llena de alegría y te da la tranquilidad que necesitas para realmente contactar con tu cuerpo de esta manera más amable y abrazarte de estas formas diferentes, como lo haces cuando te permites arroparte a ti mismo con música, con conocimiento, con alegría, con viajes. Mm, Eso es. No sé realmente, Javi, de cuántas maneras diferentes tu inconsciente empezará a mostrarte en los próximos días, semanas, meses. Estas formas distintas, diferentes de prestar atención. ¿Cómo te va a dar más control? No lo sé, pero sé que tu inconsciente presta atención de esa manera y que tú puedes hacerlo de manera sorprendente, teniendo curiosidad. Como puedes tener ahora curiosidad sobre la manera en que sientes tu cuerpo en el lugar en el que estás. Eso es, mientras vas tomando contacto con tu cuerpo en este lugar, poco a poco reorientándote en este aquí, en este ahora, siendo más consciente del sonido de mi voz, abriendo los ojos a tu ritmo, tranquilamente, relajadamente, y abrazándote en este aquí y en este ahora, sintiéndote fenomenal, completamente reorientado aquí y ahora. Muy bien, eso es. Bueno, ¿qué tal? Bien, Súper relajado. vale. ¿Qué notas ahora? Que estoy flotando. Flotar es bueno. Flotar Todos es bueno. sí, todos los agobios y cosas que traía ya. O Ujú, sea, me siento ¿vale? relajado como hacía tiempo. Es lo que sucede, es lo que te digo que este es el tercer ejemplo de cómo cuando tomas el control, porque aunque yo haya guiado, esto es parte de la demostración, aunque yo haya guiado, el proceso lo has hecho tú, yo te he acompañado. Todo el contenido es contenido tuyo, y lo que yo iba viendo y lo que iba sucediendo. Eh, Eso te ha dado esa sensación que decía antes de salirte un poco de ti, de disociarte de esa buena manera, de esa manera hipnótica, y darte cuenta que no cargas con ciertas cosas. Son cosas que nos vamos poniendo y que puedes dejarlas, que el control lo tienes tú. Pues tienes dos maneras. Ahora, una manera consciente, que es, acuérdate, relajar la mandíbula, relajar la lengua, respiración,
pasar más tiempo expirando antes de inspirar, incluso parar un momento antes de inspirar, etcétera, retomar y empezar a buscar otras sensaciones en tu cuerpo y observar cómo va cambiando esa sensación que tienes. Y tienes que prestar atención, o sea, no ignorarlo, prestar atención un poco antes. Es decir, espera, el cuerpo me está diciendo algo, porque a lo mejor realmente lo que tienes es hambre. Y ya está, o sed, no sé, yo qué sé. O simplemente poder respirar y ya está, no lo sé. ¿Vale? Y normalizar un poco esos momentos de, ay, que estoy tal. Bueno, no pasa nada, ya está, retomo el control. Ejemplos, ¿vale? Pero además tienes ejemplos muy buenos en tu vida de cómo has ido retomando el control de ahora coger un ascensor, un avión, etcétera. Ya está, no pasa nada. Ahí estás viajando, ¿no? Sí, sí. ¿Vale? Muy bien, Javi, pues muchas gracias. ¿Hay algo que quieras añadir, quieras decir? ¿Algo? ¿Estás bien? Sí, sí, ¿Sí? o sea, la cabeza como muy saturada. Sí, o sea, hemos hecho 2 ejercicios, aparte de esto hemos hecho 2 ejercicios al principio, en los que también he querido llevarte a esa sensación y sacarte de ella. O más que sacarte, voy a corregir, o hacer que salgas de ella. Entonces es intenso, ¿vale? Pero esos ejemplos quedan ahí, ya los he aprendido, ¿vale? O sea que nada, bueno, puedes sentarte. Muchas gracias. No. Bueno, muy bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? Lo que habéis visto, pues esto es... ¿El qué? Perdona. Ups, ya. Es una intervención tipo, ¿de acuerdo? Ha habido una conversación en la que hemos indagado el problema, hemos indagado posibles recursos, que muchas veces son tan sencillos como lo que hemos hecho. ¿Qué te gusta hacer? Porque cuando hacemos las cosas que nos gustan hacer, estamos poniendo en movimiento muchos recursos inconscientes que no conocemos. Y bueno, pues yo he elegido uno que me encajaba muy bien, ¿vale? Con ese escuchar, con el prestar atención de forma diferente, que al fin y al cabo es lo que queremos en un caso así, que empiece a modificarse la atención, que no deja de ser un estado hipnótico, ¿vale? Entonces, todo eso, como has visto, lo ponemos junto de manera más metafórica dentro de una inducción hipnótica. Que como veis, se parece mucho a una relajación guiada, una meditación guiada, pero tiene mucho más contenido y la persona mucho más profundo. ¿Habéis visto cómo se movían los dedos? ¿Has sido consciente del movimiento de los dedos? ¿Lo has notado tú? Una vez lo moví, me sentía más relajado todavía cuando lo moví. ¿Vale? Esos son esos movimientos que curiosamente cuando le llevaba lo del piano se producían en automáticos.